Ya empezó a grabar. Uno, dos, tres. ¿Qué fue mi gente de Mind 360? Pues hoy estamos con Danilo Serrano. Él es un experto inmobiliario, ya lo hemos tenido acá en el podcast hablando sobre diversos temas, pero hoy es un episodio especial. Hoy es un episodio en el que cada uno de nosotros como venezolanos tenemos un dolor sumamente arraigado en nuestra alma, en nuestro corazón, ya que recientemente ocurrió la catástrofe del doble terremoto en nuestro país. Eh, es bastante complejo abordar este tema, ¿sí? Pero el mensaje que queremos dar, aparte del dolor y la empatía que sabemos que hay que transmitir, es un mensaje de esperanza. Y quiero compartir una reflexión que va en función de eso mismo, de dar unas palabras de aliento en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y es que los terremotos nos recuerdan que el cambio no avisa. La pregunta no es cómo evitar todos esos cambios, sino cómo prepararnos para vivir con ellos, avanzar y a pesar de todas esas cosas difíciles que nuestra población pueda estar pasando, seguir adelante con esperanza y optimismo. Danilo, ¿cómo estás? Amigo mío, ¿cómo te va? Aquí Bien, estamos con sí, esta claro, situación que embarga toda la población venezolana. Es increíble porque pues, nosotros hemos escuchado historias de lo que fue el terremoto en el año 67 y los cuentos eran, bueno, de verdad que catastróficos, ¿no? Pero hablar de lo que está sucediendo hoy en el 2026, pues de verdad que la tragedia se puede multiplicar por 10 o 20 veces porque la magnitud del desastre en los bienes raíces fue algo pues indescriptible. Hay que, hay que recorrer, hay que ver todas estas edificaciones en el piso para realmente quedarse impactado, ¿no? Hay expertos que comparan esto como con la detonación de varias bombas nucleares a la vez, porque el decir que en un lugar, específicamente en el estado de La Guaira, que se cayeron más de 100 edificaciones y hay muchas de ellas que al final van a terminar siendo derribadas también porque la afectación fue tal que quedaron de pie pero están totalmente destruidas, ¿no? claro. En su Entonces, de verdad que lo que está sucediendo hoy en día eh, es algo de una profunda reflexión y así como tú dices, la vida no avisa en el momento en el que cambia drásticamente, ¿no? Para todas estas familias, todas estas personas, pues viene un antes y un después, porque la tragedia, independientemente de que ya haya finalizado, por así decir, el terremoto, queda el post de lo que viene, pues la adaptación, la confianza en las edificaciones nuevamente para las personas, los sectores en los cuales se construyen los edificios o estas edificaciones, pues van a ser más rigurosos a la hora de dar permisologías para este tipo de construcciones. Entonces, sí, amigo mío, esto de verdad que es lamentable todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. Claro, entiendo, Danilo, y bueno, también expresar nuestro respeto y nuestra solidaridad y empatía con Eh, todas aquellas personas que fueron afectadas directamente, ¿no? Y esto nos lleva a un punto crítico, y tú como asesor inmobiliario, en este caso experto en la materia urbanística,
quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo, cuáles son los retos inmediatos que tú ves a nivel de toda la estructura que se necesita para atender a esta gente afectada? Bueno, analizando lo que dicen las noticias, que al final, por lo que se puede observar, porque en este momento el paso está restringido para el Estado, pero lo que se puede observar a través de todas estas personas que han sido de alguna manera reporteros gráficos de la situación, pues mira, yo veo la zona de Playa Grande muy afectada, edificaciones que son emblemáticas se vinieron abajo completamente. Hay otras que indiscutiblemente van a tener que ser reestructuradas o en algunos casos van a tener que ser demolidas porque quedaron muy afectadas esas estructuras. También este sector de Caribe, la parte donde está el antiguo Sheraton, toda esa parte quedó devastada. Edificios completos de 15, 20 pisos se vinieron abajo y se redujeron a escombros. Y si nos vamos igualmente, continuamos por la costa, el sector de Tanaguarenas también fue un sector muy afectado donde muchas edificaciones se vinieron abajo. Se habla aproximadamente de unas 100 estructuras que se vinieron abajo y extraoficialmente se habla de otras 50 más que pueden también terminar con ese mismo destino, ya que sufrió mucho la estructura. Ahora Sí. bien, viene una parte importante que es la reubicación de todas las personas, ¿no? Yo recuerdo en el año 99, cuando fue la vaguada, en la tragedia del anteriormente Estado Vargas, hoy Estado La Guaira, la reubicación de estas personas fue un proceso lento, fue un proceso de años y la realidad es que creo que no habrá sido ni el 10 o el 20% de lo que es hoy en día. Entonces, este proceso que viene de cambio, de reubicación, viene con mucha arista, porque al final de cuentas, si tú vas a querer reubicar a una persona de estas a vivir nuevamente en un edificio, pues a una persona que pasó este tipo de tragedias le va a costar vivir en un edificio, ¿no? Entonces creo que los bienes raíces van a tener un cambio importante en Venezuela porque va a tener que crearse nuevas urbanizaciones de casa o townhouse que, que van a poder pues albergar a estas personas que vienen con este trauma psicológico, ¿no? Entonces, hoy todavía las cifras, escasamente, esto fue el 24 de junio, esto fue el miércoles a las 6 de la tarde, hoy es domingo, las cifras todavía no son oficiales como tal porque están en las labores de rescate aún de personas que se encuentran tapiadas, pero se encuentran vivas. Entonces, cuando tú me preguntas cómo va a ser este proceso, pues mira, lo primero que siento que va a ser es un proceso que va a tardar un tiempo para que la gente se adapte. Va a haber muchas personas que van a tener que reubicarse de estado porque realmente en Caracas o en en la misma Guaira no hay terreno con lo suficiente espacio para desarrollar esa cantidad de viviendas que van a tener que construirse nuevamente acá en Venezuela. Entonces, bueno, hay que ver cómo va a ser este proceso de cambio como tal. Entonces, Ya, más o menos cuántas viviendas representa, o sea, entendiendo que son propiedades o sea, propiedades horizontales, ¿no? Pero cuántas correcto. familias más o menos representan esas 100 edificaciones, más las edificaciones afectadas ya de forma irreversible. O sea, ¿cuál sería ese alcance poblacional? Bueno, se está hablando de cerca de unas 15.000 a 20.000 unidades de vivienda que hay que volver a ¿Ok? desarrollar. Eh, Sin embargo, creo que esa cifra se va a quedar corta
por la magnitud de lo que estamos viendo como tal. Si analizas un edificio de estos que tiene 4 apartamentos por piso y tiene 10 15 pisos, pues estamos hablando de una unidad que puede tener 60 70 apartamentos por unidad. Ya, Entonces, y muchos de ellos eran estructuras de 20 pisos con 8 o 10 apartamentos por piso. O sea, eso es muy variable como tal. Lo que sí sé es que en la actualidad se está hablando entre unas 20.000 unidades de vivienda que tienen que construirse en tiempo récord. Ahora, eh, no es igual construir 20.000 unidades de vivienda en un edificio vertical a construirlas ahora en un desarrollo horizontal, porque vuelvo al punto que te dije, la confianza de las personas en las edificaciones, pues va a costar un poco, por lo menos las que se van a reubicar, porque fíjate, aquí en Caracas, bueno, hoy amaneció con lluvia, ya, el, esto no atrase las labores de rescate que se están haciendo del otro lado de la montaña, que ya es La Guaira, pero aquí en Caracas debe haber aproximadamente unos 33.000 edificios en en todo el sector, ya. o eso es lo que hablaba. Y bueno, la verdad es que se cayeron 4 o 5 unidades de todas las construcciones que hay, ¿no? Por supuesto, muchos edificios quedaron con paredes rajadas, con estructuras afectadas, pero básicamente lo que es el esqueleto del edificio, que es lo que son las columnas y vigas estructurales, quedaron en buen estado. Ya. Eso se debe a que en Caracas, después del 67, prácticamente todos los edificios y los sistemas constructivos tienen que ser antisísmicos. Y bueno, yo vivo en un edificio en Caracas en el piso 10. Este edificio es de 11 pisos y realmente hice un recorrido por todos los pisos y las estructuras se mantuvieron muy bien. Ya. Las estructuras soportaron el terremoto. Por supuesto, siempre va a haber alguna grieta, alguna afectación, pero principalmente lo que son columnas y vigas estructurales quedaron en buen estado. A partir de este momento vendrá una inspección física de la parte técnica de estos ingenieros estructurales que ya están a la orden y ya están trabajando para hacer inspecciones totalmente gratis en las edificaciones, porque puede haber muchas afectadas que incluso van a sufrir desalojo en los próximos días. Entonces, bueno, amigo mío, hay mucha gente durmiendo en la calle, gente que duerme en carpas, gente que está durmiendo en sus vehículos, porque realmente después del día miércoles a hoy domingo han existido muchísimas réplicas. Entonces estas réplicas son mucho más suaves, pero al final son réplicas de 3.5, 4.8 grados y, y esto por supuesto tiene alertado a toda la población civil de la Claro, ciudad. entendiendo que una cifra oficial hasta el día de ayer, me parece, eran 430 réplicas, incluyendo los dos terremotos, eran 432. Correcto. Hasta el día de ayer, me imagino que esa cifra va a aumentar. También estuve leyendo algunas referencias de algunos expertos y dicen que por la magnitud de lo sucedido se puede llegar hasta unas 10.000 réplicas. Ahora, tengo una pregunta inmediata con el tema de las réplicas y es, ¿qué tanto afectan estas réplicas de manera tan seguida en las estructuras? Actuales que de alguna manera están en pie, ¿sí? Este, y también ya yéndonos por la parte de la planificación, eh, ¿en qué tiempo se pueden construir esta cantidad de unidades? Que por lo que estimo, si multiplicamos unos 25.000 unidades de viviendas afectadas por cuatro miembros de la familia, estamos hablando de unos 100.000 personas afectadas, 150.000 aproximadamente. ¿Qué tiempo se Esas, tardaría?
operativamente, o sea, de manera real, construir o dar respuesta a esta situación. Y también, ¿quién va a Ajá. asumir toda esa construcción? ¿Venezuela realmente está en esas condiciones de responder ante esta situación? ¿O qué tenemos que esperar? Bueno, fíjate, volviendo a la historia, cuando fue el año 99, la tragedia de Vargas, recuerdo claramente que en el año 2005 todavía habían personas viviendo damnificadas en sitios que asignaron por el gobierno, pero muchas de ellas sin respuesta de vivienda o de reubicación como tal. Hoy, la sociedad venezolana ha demostrado que no está esperando por nadie. De hecho, cuando analizamos el factor social que existe acá internamente en Venezuela, podemos analizar que ni los hospitales ni los organismos de respuesta inmediata de desastres naturales estaban Preparado. abastecidos como tal, preparados para una catástrofe como esta. Y la realidad, mira, se me eriza la piel diciéndote esto, pero la realidad es que toda la sociedad venezolana, incluyéndome, hubo una organización muy importante de despliegue de suministro de alimentos, de suministros de insumos necesarios para abastecer hospitales, centros de acopio. Y la realidad es que acá la sociedad civil, la parte privada se organizó de tal manera que en 24 horas, amigos, teníamos todo abastecido asistiendo a las personas. Y el conflicto que hay hoy en día es que todavía, fíjate que ya han pasado eh, 5 días prácticamente desde que ¿Ya? sucedió, 4 días desde que sucedió el evento. Todavía no hay respuesta por parte del Estado, de los organismos públicos. Lo único que tú ves en este momento es la población civil, la sociedad civil, sacando, removiendo escombros con las uñas, con las herramientas que nosotros mismos hemos podido proveer. Y bueno, estas han sido las labores de rescate y de otros países que han llegado también de cierta manera, ayudar a esta situación tan compleja. Entonces, hoy para responderte esta pregunta, hoy creo que la sociedad civil, la población, las empresas privadas son las que van a tomar las riendas de la construcción de este tipo de inmuebles. Y en qué tiempo se podrá hacer? Pues mira, realmente si se organiza todo en cuestión de un año o de 18 meses, todas esas viviendas pudiesen estar ya completamente construidas y las personas reubicadas. Pero para que esto exista, o sea, para que esto exista, tiene que abrirse definitivamente los canales financieros, tiene que abrirse directamente la integración de las constructoras privadas para poder desarrollar esta cantidad de unidades que hay que hacer en tiempo récord. Entonces, Inclusive bueno, el sistema financiero también tiene que involucrarse de forma directa para que las claro, personas también tengan acceso a créditos, las constructoras tengan liquidez para poder construir, o sea, un sistema bastante complejo, pero Venezuela realmente tiene esa capacidad en este momento. mira, Venezuela tiene la capacidad para eso y más, pero definitivamente hay que romper los diques que tienen esa contención que existe en este momento, en donde todo está amparado en la parte pública, en donde todo lo lleva directamente el gobierno. Entonces, acá en Venezuela hay una capacidad de respuesta inmediata, lo acabamos de ver en todo lo que está sucediendo, pero tiene que pasar por encima de ese dique de contención, como les estoy diciendo, perdón, que es lo que tiene a todo el mundo aguantado como tal. Pero mira, acá hay terrenos, acá hay suficientes terrenos para construir. Por supuesto, no están en el área metropolitana de Caracas. Aquí es donde te digo que vendrá una reubicación de personas, pero tiene que ser una reubicación de personas
como se ha hecho en otros lugares, con una estructura integral, una reubicación que la persona pueda tener trabajo en el lugar donde vive, una reubicación donde las personas puedan tener alimento, puedan tener salud, educación y recreación en esos lugares donde se van a reubicar las personas. Porque si no va a pasar lo mismo que pasa siempre. Una persona recibe una casa, por ejemplo, voy a decirte un ejemplo, en el estado de Aragua, recibe una casa y si la persona no se siente a gusto en el estado de Aragua con lo que está haciendo, se va a devolver al estado de La Guaira, pero se va a devolver a hacer una edificación en las montañas y va a proliferar la cantidad de edificaciones no conformes, este tipo informal. de Sí. casas informales que existen, y eso es lo que ha sucedido en muchas de estas tragedias. La gente se devuelve al lugar donde es o donde vivió, pero bueno, a construir lo que pueda, pues en el lugar donde pueda para seguir viviendo en ese entorno. Entonces, este nuevo plan de desarrollo inmobiliario, de desarrollo habitacional que tiene que existir en Venezuela, tiene que integrar eh, todos estos factores para que las personas se queden, se adapten y puedan vivir en estos lugares sin la necesidad de devolverse a donde fue la tragedia. Pero esto, como te digo, tiene que integrar mucho la parte privada. Entonces este es el momento en donde se tiene que integrar el sector privado con el sector público a trabajar en conjunto, ya no sin distingo de, de, de colores políticos, sino tienen que trabajar en pro y en función al venezolano que hoy necesita realmente esa mano ayuda, ese apoyo, porque, como te digo, lo del terremoto del 67 quedó en pañales al lado de lo que está sucediendo en la actualidad aquí en Venezuela. Ya. Quería preguntarte qué papel pudiera tener la inversión extranjera en este sector en específico. Bueno, indiscutiblemente se necesitan recursos para poder construir. De hecho, el capital que mueve al mundo está prácticamente radica en los bienes raíces, el desarrollo de estas construcciones primarias como tal. Yo creo que este es el momento en el que la sociedad, en el que la gente que está en el extranjero debe empezar a contactar empresas que ya tienen trayectoria y que han desarrollado proyectos inmobiliarios para comenzar esta etapa de construcción, mientras se abre la parte bancaria como tal, porque en Venezuela formalmente desde el año 2006 no hay créditos hipotecarios abiertos como tal al público. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, la gente se ha adaptado a las compras de contado y Venezuela realmente es un país que tiene capacidad de producción, capacidad de pago como tal, pero es necesario este tipo de créditos como los existía antes, créditos a 15, 20, 30 años, que la persona podía pagar su inmueble con el trabajo que hace en un grupo familiar. Entonces, este es el momento en donde, repito, se van a empezar a mover muchas cosas por encima de lo que es normalmente la estructura, porque fíjate que muchas cosas que están llegando hoy en día de otros países llegan, pero llegan a esta contención, a este muro, como estoy diciendo, entonces, muchas veces del 100% de lo que llega, realmente al necesitado le llegará un 10, 15, 20% de lo que están enviando desde afuera. Todo lo demás se va diluyendo en el camino y eso es lo que intentamos evitar desde la parte privada, porque en este momento, por ejemplo, a mí me están contactando amigos de afuera en donde yo puedo recibir directamente sus aportes, transformarlos en materia prima o en insumos en los que ellos están, la gente está necesitando y llevarlos de forma directa a las personas que lo están necesitando. Porque repito, si lo hacemos muchas veces por el canal regular, no llega el ¿A aporte quién ni la debería ayuda que se llegar? está enviando. Ahora, aquí quiero poner varios puntos sobre la mesa. Uno de esos puntos es que yo creo que este proceso
es un proceso de transformación que está viviendo nuestro país y nosotros como sociedad debemos tener la visión de entenderlo de esta manera para poder crecer y avanzar y ser un país mucho más fuerte y sólido. Ahora, te pregunto el tema de la parte internacional. ¿Por qué? Se ha visto que en La Guaira hay estructuras de edificios que están hechas a base de anime. O sea, las placas están hechas a base de anime. O sea, han salido videos en el que hay una capa de cemento y literal el centro o el contenido grueso de esa placa es anime. Y aquí lo voy a decir de una forma clara, eso es hecho por los chinos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, la pregunta mía sería, ¿quién va a apoyar desde el extranjero si es que eso llega a pasar? Nosotros tendríamos que tener un proceso de selección bastante riguroso, bastante fuerte para que esto no vuelva a pasar en edificaciones que tienen, por ejemplo, 20 pisos de altura. O sea, y no solo eso, Correcto, sino que esos edificios son más anchos que altos. Entonces, si son 20 de altura y son muchos más anchos, entonces quiere decir que era una estructura sumamente importante. Ahora, ¿qué correcto. debemos hacer nosotros? No solo como me estás planteando desde el Estado, que realmente ha sido ineficiente en este aspecto, sino como sociedad civil, estar alertas de alguna manera. Sé que a veces escapa de nuestro ámbito, pero de alguna forma tenemos que ejercer presión para que ese tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Bueno, fíjate, aquí entramos en lo que son los sistemas constructivos, ¿Ya? ¿ok? Cuando tú vas a desarrollar un edificio, hay ciertos parámetros que son permisos que otorga tanto ingeniería municipal como las alcaldías de los municipios para tú poder desarrollar estas edificaciones como tal. Hablando específicamente de estas edificaciones que construyeron los chinos hace unos 10 12 15 años atrás, porque esas edificaciones que se cayeron son nuevas. Y es más, y Sí, eso respondía a un plan del gobierno en ese entonces para justamente evitar que, o sea, bajar a la gente de los barrios, de los cerros y llevarlos a un plan urbanístico en la ciudad. Entonces, tú me estás diciendo ajá. que estás evitando un desastre con esas viviendas informales, pero resulta que se cae la estructura, porque, y hablando de una estructura que es reciente, o sea, 10 años, ahí había la tecnología suficiente para hacer una estructura antisísmica súper fuerte. Cuando hubo esas construcciones, la parte privada tuvo todas las limitaciones para que prácticamente dejáramos de construir. Esa es la verdad. El último edificio en el que yo participé fue un edificio en el estado de Aragua, en la ciudad de La Victoria, que se llama Residencias La Ceiba. Ayer estaba viendo los videos donde efectivamente el edificio sufrió, pero cuando estoy viendo las divisiones internas, el edificio sufrió en las paredes como tal. O sea, es normal que una pared La se mampostería que raje. le llaman, ¿no? Sí, esa pared es normal que se raje, pero eso no genera una alarma como tal. Ese edificio que fue el último en el que yo participé, todo lo que son las vigas estructurales, las columnas y el pilotaje, que es la parte más importante para mantener un edificio en pie, están intactas. La gente se asusta por el tema de ver una pared rajada como tal, pero las paredes no son un indicativo de que el edificio pueda caerse. El indicativo es la parte estructural del edificio. Entonces allí es donde entramos en algo muy importante que son los sistemas constructivos. Allí es donde una ordenanza de zonificación de un sector es la que te dice la cantidad de niveles que tú te puedes levantar, es la que te exige un estudio de suelo para determinar a qué cantidad de profundidad tú tienes que llevar el pilote que va a soportar esa estructura
y también como estudios de impacto ambiental y muchas cosas que te exigen para darte la aprobación de un inicio de obra. Ok, ¿Qué sucedió en este edificio? Normalmente estos edificios estaban sobredimensionados para el tamaño de, del terreno como tal. De hecho, muchas de estas estructuras no tienen la capacidad de albergar los puestos de estacionamiento que demanda la cantidad de apartamentos que están en la parte de arriba, sino se construyeron, así como tú dices, como una solución habitacional, y realmente este tipo de construcción en algunos casos eh, o, eh, se saltaron ciertas normas para construir y desarrollar estos mega edificios de 20 pisos que eran igualmente de altos como eran de anchos. ya, Entonces, estas construcciones como tal eh, no se hicieron en algunos casos por ingenieros venezolanos, no se hicieron bajo las normas que se establecían como tal en una ordenanza, y pudieron fallar en este sentido bueno, por múltiples situaciones. Ahora bien, esto no quiere decir que el edificio que estaba al lado, que tenía ya 40 años de construido, que también se cayó, pues mira, no tiene una explicación, ¿no? Por supuesto que tiene una explicación. Y aquí es cuando hablamos de la parte del pilotaje del edificio. ya, Muchos edificios donde la norma exigía que bajaran a unos 40, 50 metros de profundidad, porque estaban construidos en laderas de montaña, pues en algunos casos bajaron 10, 15 metros nada más de profundidad, y sobre esas losas pues desarrollaron el edificio que tiene en la parte de arriba. Pero hay que contemplar también que el estudio de suelo es algo muy importante, que es donde nace realmente una estructura. Ese estudio de suelo tiene que hacerse por profesionales, porque realmente hay terrenos que ceden más que otros terrenos. Hay terrenos que tienen una, una, una condición, el suelo, que permite que con un pilotaje de 15 metros, pues ya tú puedas levantar una estructura de 30 pisos. En cambio, hay suelos donde te exigen bajar 50, 60 metros, un ejemplo, en pilotaje, porque son terrenos eh, de alto movimiento, son terrenos que ceden, y muchos de estos fue lo que pasó directamente allá en el estado de La Guaira. Entonces, cuando vemos por lo menos una estructura que tiene anime como tal, las estructuras de anime no son de las losas que soportan el peso. Las estructuras de anime normalmente en las construcciones que yo he visto que las han utilizado son paneles de anime revestidos en concreto, que eso da la posibilidad de distribución interna de los apartamentos como tal. Pero cuando hablamos de la estructura del edificio, la estructura como tal no tiene anime. Son estructuras de concreto, y normalmente son estructuras en este tipo de construcción, son estructuras portantes donde no existe columnas ni vigas estructurales, sino que cada pared soporta el peso una de la otra, ya, haciendo que, por ejemplo, en los pisos más bajos las paredes sean más anchas, y en los pisos más altos, para aligerar la carga, las paredes se van haciendo más angostas. Estos son estructuras tipo túnel o estructuras de vaciado de concreto en el sitio, en donde, bueno, van armando, vamos a decir, como cajas, como imagínate una caja de un Lego, zapatos, me imagino. van armando como un Lego toda la estructura hasta llegar a los 15, 20 pisos, correcto. Pero esas estructuras, si no tienen el soporte, si no tiene el, si no cumple con la norma del pilotaje, de lo que tiene que estar enterrado en el suelo,
pues mira, pueden fallar perfectamente y es lo que vimos ahorita de un edificio de 10 15 años que se vino abajo. Ya. Ahora, para cerrar, Danilo, hablar de nuevos modelos de vida. ¿Qué nos espera en ese sentido? Bueno, la ONU, la ONU dice que cerca de 4.000 millones de personas viven hoy hacinadas en las ciudades. Esto quiere decir que la mitad de la población está yéndose o migrando o directamente hacia la ciudad. Y estima 6.000 millones para el 2030. Ok. Cuando tú tienes un sector que está saturado de construcciones, cuando tú tienes un sector que, que básicamente abres la ventana y ves el vecino que está enfrente, pues cuando suceden este tipo de movimientos, este tipo de situaciones eh, ambientales, pues se ven muy afectadas y es lo que estamos viendo hoy en día. Yo pienso que el nuevo modelo que va a venir de ahora en adelante es lo que ya estaba sucediendo, que la gente estaba migrando de la ciudad y estaba saliendo a zonas urbanas mucho más tranquilas, Rural. buscando una calidad de vida como tal, ¿no? Porque realmente la calidad de vida en muchos aspectos está medida en el hecho en el que tú sales de la ciudad y hay gente que se impacta al ver una ardilla correr por un árbol. Hay gente que se impacta al ver una cabra produciendo leche para producir queso. Entonces, eh, yo pienso que hoy la gente va a tomar decisiones más en función a su calidad de vida que en función a un trabajo o a algo para seguir subsistiendo, porque realmente la gente cuando migra a las ciudades es para buscar, digamos, mejores posibilidades de empleo, mayor ingreso. Entonces, hoy yo creo que en este preciso instante, más que nunca, el modelo de permacultura, el modelo de ecoaldeas, va a agarrar mucha fuerza, pero llevándolo, repito, a la parte privada con normativas de uso, con condiciones de. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque este justamente era el tema que habíamos planeado para tocar en este episodio de este podcast. Y justo la tarde Correcto. del terremoto, unas 3 horas antes, te escribí podcast inmobiliario, hora y fecha. Entonces, justo ese día fue el terremoto y todo el asunto, pero quiero preguntarte específicamente por eso. Nuevos modelos de vida y cómo el proyecto que ya habíamos conversado con mucha anterioridad puede dar respuesta de alguna manera a esta circunstancia, ¿no? Bueno, fíjate, es un poco interesante el mensaje tuyo ese día. Y bueno, sí, ya estábamos planeando el podcast para hablar de la parte de inmobiliaria sobre los nuevos modelos de vida, correcto. Pero ahora, increíblemente, ahora sí cambió por completo, porque antes era una propuesta para que la gente descentralizara un poco la ciudad, que bueno, tú puedes ver la cantidad de población que hay aquí en Caracas, y esto es solo un sector de Caracas, ¿no? Eh, pero hoy, a partir de la tragedia, pues indiscutiblemente la vida cambió. Cuando hablamos de estructura, de bienes raíces, eh, de la sociedad como tal, que es la que conforma una urbanización, pues esto tiene que tener varios puntos, ¿no? Que tienen que converger en un mismo lugar. ¿Por qué? Eh, la gente se muda a un sector, hablo específicamente, por ejemplo, en La Victoria, Estado de Aragua, hubo una urbanización que se vendió prácticamente la mitad para damnificados de la tragedia de Vargas.
pero muchas de estas personas se devolvieron a Vargas, se devolvieron a La Guaira, anteriormente Estado Vargas, se devolvieron a La Guaira porque pues no tenían fuentes de trabajo, no tenían cómo generar para comprar sus insumos, sus alimentos, llegas a un sector nuevo. Entonces, cuando hablamos de estos nuevos modelos de vida, que es básicamente lo que nosotros estamos promoviendo hoy, que una urbanización sea autosustentable, que un conjunto residencial tenga la forma de poderse proveer a ellos mismos de alimentos, de salud, de educación y de recreación. Ese es el nuevo modelo que nosotros estamos desarrollando en este momento en terrenos que estén aptos para hacerlo, porque aquí ya no hay terrenos para construir en Caracas. Aquí no hay terrenos para desarrollar, por ejemplo, 10, 15 mil casas en un terreno. No existen estos terrenos. Entonces, indiscutiblemente a partir de este momento viene la migración interna en el país, donde personas tendrán Reorganización. reorganización, donde personas tendrán que irse de un estado para otro, pero hay que buscar repito, que estas urbanizaciones sean autosustentables. Y normalmente la construcción tradicional no se enfoca en nada de eso. Se enfoca en construir metros cuadrados y comercializarlos. Algunos pues tienen locales comerciales donde se van a establecer una panadería, donde se va a establecer algún tipo de negocio, pero como tal no hay un plan estratégico para que las personas que vivan allí puedan trabajar dentro de su misma urbanización, puedan ser autosustentables como tal. Ni mucho menos que cada conjunto residencial tenga pues un espacio dedicado para la educación, un sector enfocado en la recreación, aunque hay algunas construcciones que sí pues proveen de una cancha deportiva o de un salón de usos múltiples, pero realmente esto tiene que estar acompañado de programas que los puedan ejecutar las mismas personas que van a vivir dentro del conjunto residencial. Entonces, hoy los bienes raíces tienen que venir con un plus adicional y es buscar la autosostenibilidad. Eso es lo que tenemos que buscar en las construcciones de la nueva era. Por eso hablaba en este caso, el proyecto que nosotros íbamos a conversar, que en este Claro, momento está en desarrollo, ¿recuerdas el nombre? claro, Dacerla. Correcto. Este es un proyecto que las palabras es un acrónimo porque al final es desarrollo de alimentos, salud, educación y recreación. En términos prácticos es tierra de desarrollo de alimentos, salud, educación y recreación. Esto es Ya, un nuevo conjunto residencial que en este caso se está buscando que integre todas estas áreas para que las personas puedan tener abastecimientos de alimentos y de todos estos programas que estamos hablando dentro de su mismo conjunto residencial. ok. Nosotros, en este momento, el desarrollo de nosotros es de 32 unidades de vivienda, pero con todo esto que está sucediendo, vamos a hacer la propuesta para que este tipo de modelos habitacionales se puedan replicar en muchos estados de Venezuela y es donde se puedan reubicar muchas personas que en este momento lo necesitan de forma urgente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la permacultura y las ecoaldeas en este momento van a dar su gran aporte, pero mezclado con la parte privada de desarrollar este tipo de alimentos y con condiciones de uso y condiciones y normativas para poder vivir dentro de estos conjuntos residenciales. Ya. Bueno, Danilo, la verdad ha sido un gusto haber escuchado tu visión de esto que aconteció en nuestro país y que casualmente también va en consonancia con este proyecto, ¿no? Sí, Quiero agradecerte
y también quiero dar ese mensaje de aliento a todas aquellas personas que han sido afectadas eh, por este terremoto, de que realmente puede existir una esperanza de progreso, una esperanza de reorganización que conlleve a algo mucho más fuerte, más sólido, como humanos, como sociedad y también como país. Correcto. Gracias, José, por esta oportunidad, por estar pendiente de tu país, aunque estés afuera. Sé que el dolor es el mismo, aunque bueno, tus padres están aquí y Claro, ellos gracias, están allá en Caracas. tus padres están en Caracas, exacto, y no se vieron afectados y eso hay que Gracias a Dios agradecerlo. están bien. Ujú. Bueno, mi amigo, aquí vamos a estar a la orden. Venezuela hoy demostró que estamos más unidos que nunca. La sociedad civil de verdad es un apoyo incondicional. Y bueno, vamos a ver el desenlace de estos próximos días, de cómo va a finalizar este proceso de esta tragedia que nos embarga hoy a todos los venezolanos. Claro. Y hacer también una reflexión en función de que en redes sociales circula mucha información, muchos videos que pueden tildar de amarillistas y que lo que hacen es generar mucha más zozobra en la psiquis, ¿no? De la población en general. Y por eso el enfoque de este podcast es aceptar la realidad que tenemos, pero también ver y trabajar para el futuro, que sea un futuro próspero, bonito y de gran provecho para todos. Sí, hay que tratar de ver el lado positivo, aunque es muy difícil ver un lado positivo en una desgracia, Es complejo. pero la es que en la historia, en las desgracias vienen con grandes crecimientos, con grandes cambios. Entonces ahorita, bueno, nada, a continuar con mucha fe, ver cuál va a ser el desenlace de todo esto y estar más unidos que nunca, porque de eso se trata. Y aquí, José, a la orden, cualquier cosa que quieras de Caracas, vamos a estar siempre pendientes y en cualquier apoyo, cualquier situación que se requiera, vamos a estar siempre a la orden. ¿Ok? Claro, y también desde el exterior se ha organizado muchísimo, ¿no? Todo este tema con relación al apoyo al terremoto. Entiendo que hay ciertas circunstancias burocráticas que no permiten que estos procesos se aceleren, pero sí, sí, la verdad, el apoyo, estamos hablando de apoyo de toneladas de alimentos, medicamentos en los distintos países en donde está el éxodo venezolano. Así que Correcto. agradezco tu gran apertura allá en Caracas y bueno, reafirmarte que desde el exterior también se ha organizado y se ha apoyado bastante. Así es, así es. Mira, de verdad que la cantidad de insumos y de cosas que han llegado acá a Caracas ha sido bárbara. O sea, de verdad algo indescriptible, ese apoyo y ese amor que tiene la gente por Venezuela. Eso Así es es. así. Bueno, mi gente, estamos en contacto. Espero que este mensaje sirva para algo positivo y que cada uno de ustedes se encuentre lo mejor posible en medio de estas circunstancias. Y nos vemos entonces en un próximo episodio de este podcast hecho por venezolanos. Así es, amigo. Y bueno, Gracias. que Dios nos siga bendiciendo. Vamos, vamos con todo, con mucha Amén. fe y frente al viento. Amén. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo, amigo mío. Gracias por todo.